Ahí estamos, ahí estamos. Ahí hablamos hace un ratito con don Pedro Peretti que nos contaba la historia brutal, brutal, que tiene que ver no solamente con el campo, como se generaliza el campo, estoy hablando con chacareros y todo. Y yo le estaba contando a ustedes recién el drama de la gente de Coronel Suárez que han cerrado esta planta de zapatilla indumentaria, dejando en una ciudad que tiene 40.000 habitantes 300 personas en banda, 300 personas en la calle. Le mandaron el telegrama dolorosamente, jodidamente, el 2 de enero. Entonces, cuando me hablan de recuperación, me hablan de reconstrucción, no sé lo que me quieren decir. Se lo voy a preguntar a Guillermo Moreno, que es un hombre que no solamente conoce la gestión, sino es un hombre que mira a la Argentina todos los días y tiene, por supuesto, opinión propia. Hola, don Guillermo, muchísimas gracias. Buena mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Embón? Que tengas buen año. Gracias por tu llamado, por tu tiempo. Y también felices Reyes, ¿eh? Siempre vos sabés. Totalmente. Vos sabés que hoy decía, en esto de la ignorancia, estamos saliendo para todo el país, es una transmisión para todo el país, pero en Mar del Plata se juntan unos vecinos. Digo, a los más pibes, donde te inocularon culturalmente que la Navidad era el de la coca y el Papá Noel y qué sé yo, yo le decía, ¿qué será el hijo de Papá Noel el que los Reyes Magos vienen a celebrar? Porque la tradición cristiana, para aquellos que no solamente estuvieron y creen y adoran y etcétera, etcétera, digo, hoy por hoy, yo hoy ponía el tema de la querida misa criolla de Ariel Ramírez, Luna y la Mercedes, y muchos, o muchos, sobre todo las nuevas generaciones, y no le echo la culpa solamente a las nuevas generaciones, no saben de qué están hablando, no saben de qué están hablando, no saben de qué están hablando. Porque el 25 fue Santa Claus. ¿Cómo Santa Claus? ¿De qué estamos hablando? Entonces, qué sé yo, Reyes y esas cosas. Pero algunos Bueno, creen que éramos- Papá Noel y Reyes es el cuando éramos que pibes, hoy el gobierna, nuestro era el Día de que Reyes. hoy Así que está. Hoy, bienvenidos los Reyes Magos, que aparte siempre dan una esperanza, sobre todo tal para el cual. pobrerío, ¿no? Totalmente. Te preguntaba, digo, lo que pasó ahí en Coronel Suárez, sobre el tema de las plantas que se cierran porque te abren las importaciones, te pisan el dólar. Digo, para los que no sabemos la letra chica, ¿por qué pasa todo esto? Mira, este es un gobierno muy extraño. Empezó siendo anarcocapitalista. Esto es un globalizador extremo. La confusión que tienen algunos sectores progresistas es precisamente porque les está planteando algunos esquemas del viejo anarquismo, el anarquismo que vos conociste, Claro, principio del siglo XX, con la diferencia que, si bien los consideran sus hermanos mayores, descreen de que el rol de que no tuvieron en cuenta la importancia de la propiedad privada, ellos descreen de la inexistencia de la propiedad privada y a su vez tienen una creencia en la trascendencia con una teología muy particular, pero creen en Dios. A diferencia de esos viejos anarquistas, en síntesis estos defienden la propiedad privada y creen en Dios, pero el resto piensan lo mismo. Entonces, de alguna manera, vos empezás a escuchar a sectores progresistas que piensan que está haciendo las cosas bien. Por el contrario, aquellos que siempre confrontaron con nosotros, digamos López Murphy, con respeto, digamos Broda, digamos incluso Cavallo, digamos Melconian, o guardan silencio o están diciendo esto no funciona, como es el caso de Cavallo el viernes, y los economistas, fundamentalmente del peronismo, decimos que esto es un desastre. Entonces, ¿por qué es un desastre? Porque está destruyendo el aparato productivo. Vos claro, estabas claro, hablando del campo, no solo es el esencialmente. caso de algunos expresidentes de la Federación Agraria, que son los que están opinando Y por eso lo llamé a el Pedro Peretti, que campo. está tan cerca de la Federación. ¿Perdón?
Por eso lo llamé hace media hora a Sí, Pedro Peretti, que como él el está muy cerca de la presidente de la federación. Federación Agraria, lo mismo pasa con Bussi, Sí, sino con Inagro y Carvap, que están levantando tal sus cual, humos. ¿Por qué no la tal cual. levanta la rural? Bueno, porque la rural expresa a los propietarios de la tierra, sobre todo en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. ¿Quién lo levanta? Los productores. Porque cuando uno habla del campo, hay que pensar que hay 4 actores centrales en el campo. Los trabajadores, peones rurales, calificados o no calificados, veterinarios, ingenieros agrónomos, esos serían trabajadores calificados, los peones rurales. Después tenés los contratistas, los dueños de esas grandes máquinas, que vos ves a veces por la ruta y demás, que hacen la siembra, hacen la cosecha, en fin. Tenés el productor, que es el que organiza la producción, y tenés el dueño de la tierra. La tajada del león se la lleva el dueño de la tierra, por eso todavía la sociedad rural no ha levantado la voz. Los que trabajan levantaron su voz. Levantó su voz Roca de Techín, levantó su voz Madanes de Aluar para poner la metalmecánica en sus 2 insumos básicos, aluminio y acero. Levanta su voz el comercio, levanta su voz el turismo, levanta su voz los servicios, salvo las energéticas. Las energéticas vinculado, en este caso, a la energía fósil no convencional, porque si vos hablás con los convencionales, norte de Santa Cruz, Chubut, están preocupados. Los no Muy convencional, preocupado, que es muy preocupado. vaca muerta, bueno, ahí tenés una especie de boom comparado producción presente contra producción del ciclo pasado, pero ya tenés comunicados de la UOCRA diciendo que hay gente, 2.000 trabajadores parados, empresas que presentan convocatoria, en fin, eso hay que estudiarlo. Y las economías regionales que están, fíjate que salió el informe de la leche, para que tengas una idea, cuando yo me fui del gobierno, el consumo per cápita de leche de los argentinos era 245 litros anuales, obviamente en leche líquida y todos sus derivados, ¿no? O sea, vos te tomabas Claro. 245 litros de leche en el año, lo cual es lógico, es medio litro por día más o menos, entre leche Mm. líquida y sus derivados, que tiene que ver con los distintos quesos, con el queso rallado, con los flanes, con los postres, etcétera, etcétera. Bueno, hoy estás en 153 litros diarios, anuales per cápita. O sea, fíjate lo que bajó el Sí, sí, te consumo de entiendo. ¿Cómo leche, no? prácticamente 100 litros por persona. Es Y un si vas montón. En el crecimiento es un del montón. consumo de yerba mate, pasaste de 300 millones de kilos que tenías en el año a 250 millones ¿Te de das kilos en cuenta? el año, Mirá o sea, vos eso. casi un 20%. Leche y yerba te estoy hablando, o sea que las Sí, economías sí, sí, regionales sí, sí. están destruidas. Y digo, en esto de las perspectivas, porque vos trabajás también con perspectivas y números, ¿cómo remontás? ¿Cómo remontás? Pues ni siquiera te pregunto el rol del Estado, la protección del trabajador y la trabajadora que es empezar. Digo, ¿cuál es la perspectiva? Porque si va de más a menos. Mira, yo creo que esto ya está, es un problema de tiempo y de desenlace que hay que prepararse para el gobierno que viene. En el gobierno que viene, es duro lo que te voy a decir, pero el A gobierno que ver, viene no está garantizado el buen gobierno peronista. mira No lo que está me decís. garantizado el Mira lo que buen me gobierno decís. peronista por lo que empecé diciendo Mira. al inicio de la nota, cuando algunos sectores del pensamiento progresista que anidan en el peronismo también descreen de la reindustrialización. Descreen Mira lo que me de decís. la fábrica que se acaba de Descreen, cerrar. Dice, eso no tiene lugar. descreen. Mira Eso yo vos, lo debatí descreen. en nuestro gobierno. Eso, lo debatí en primera Mira, persona mira. Sí, con actores hoy relevantes de la política bonaerense incluso, ¿no? sí, 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 sí. Bien, por el otro lado, tenés que pensar, eso dentro del peronismo. Por Sí, el sí. otro lado, tenés que pensar que en el caso de Macri, él tuvo una consigna muy clara en el 2015, que fue vamos a dejar lo que está bien, vamos a cambiar lo que está mal. Y esa consigna, creo yo humildemente, que le permitió ganar.
dejar lo que estaba bien del gobierno anterior y cambiar lo que estaba mal. Con esa misma consigna, él puede hacer una buena elección o puede ser una opción en una asamblea legislativa. Muchachos, hay cosas de Milei que están bien, la vamos a dejar, y hay cosas que están mal, la vamos a cambiar. Si él solo cambia, fíjate vos qué sencilla tiene la cosa Macri, él cambiando el tipo de cambio, valga la redundancia, poniendo el tipo de cambio donde tiene que estar, no esta estupidez que está haciendo Milei, vas a tener un modelo injusto, pero sustentable. Sería Brasil, sería Chile, cosa que la Argentina nunca aceptó. Simplemente cambiando el tipo, modificando el tipo de cambio. ¿Y Eso qué le da significaría? una salida Decime, exportadora, enséñame, da un escuchame control una del cosa, mercado interno, porque le enséñame, pones una barrera a lo qué es importado, cambiar pero un vas a tipo de hacer un cambio? modelo Enséñame justo. porque yo no sé. ¿Qué es cambiar un Por tipo de eso. cambio? ¿Perdón? Enséñame, ¿qué significa mover el tipo de cambio? ¿Cómo debiera serlo? Devaluar. Vos Ah, podés otra vez, devaluar otra con vez. compensaciones o podés devaluar sin compensaciones. Si vos devaluás con compensaciones, tenés que evitar que la devaluación vaya al precio de la comida. Eso se Ah, consigue con retenciones. Para no ah, perjudicar al que trabaja la tierra, le tenés que bajar sí, el costo de producción al que trabaja la tierra. Hoy el mayor costo es el alquiler de la tierra. Por lo tanto, un claro, arrendamiento claro, resuelve ese tema, claro. que la Argentina, desde el grito del Corta para acá, principio del Sí, siglo XX, siempre tuvo. sí, Con lo sí, cual, sí. hay un solo modelo que es justo y sustentable, que es el modelo de reindustrialización que tendría que hacer suyo el peronismo. El peronismo está en ese debate. El peronismo va a ganar las elecciones. Lo que está discutiendo ahora el peronismo es si va a gobernar bien, porque Ah, ganar claro, las claro. elecciones para repetir lo de Alberto Fernández y Guzmán no Y tiene no, sentido. y no, y no, y Claro. no, Bueno, ese es y el no. debate que vos ves hoy en el peronismo. Por eso es duro, por ejemplo, cuando nosotros decimos, mirá Cristina, ¿qué sentido tiene que vos digas que para bajar el precio de los medicamentos hay que traerlo de la India, si es un país que tiene castas, que puede exportar medicamentos porque su pueblo no los utiliza? Esta es la realidad. Es un país con 5 castas. El que nació en la casta inferior se muere ahí. No es un ejemplo, pero a su vez no es lo que hicimos a principios de este siglo. A principios de este Claro. siglo nadie se quejaba del precio de los medicamentos. Y no, y no, Favorecíamos una y no. industria farmacéutica que exportaba, que tiene Así miles de es. trabajadores. ¿Qué sentido tiene quebrar la industria farmacéutica? Bueno, algo le pasa a Cristina, que a veces tiene esos pensamientos que son contrarios a lo que fue la exitosa gestión del peronismo a principios del siglo. Bueno, es la influencia de los sectores progresistas. Y Decime, Néstor sectores pensaba progresistas como que te en este dicen sentido. que Milei por ahí está haciendo bien las cosas. Te pregunto, ¿Néstor pensaba en esto que estás diciendo vos, en este proyecto? Néstor es una persona que era absolutamente pragmática, que entendió que el modelo de Cavallo no iba más. Cuando llegó a la presidencia lo entendió perfectamente, que ese ciclo se había terminado, que lo Mm, había terminado Duhalde. Continuó claro, con el ministro de Economía de Duhalde un año y medio más, recién se fue a fin del 2005, y obviamente ese modelo que empezó en el 2002 duró una década. Después el modelo se completó, había que hacerle algunos ajustes, había que cambiarle el sesgo, había que pasar de consumo a la inversión, había que expandir la capacidad de producción de la Argentina. Para eso había que ujú, aumentar la tasa de ahorro. Eso se claro. discutió en el seno del gobierno. Y mucho. Ah, mira qué interesante. Y Triunfaron mucho. las ideas progresistas. De devaluar y salir a buscar endeudamiento externo, que fue lo que hizo Kicillof. Cristina Ah, bancó eso. claro, claro, Ahora yo claro. creo que está en un proceso de reversión de ese pensamiento, pero a veces se manda esas macanas de decir vamos a importar medicamentos. Por eso el esquema
de gobierno peronista en términos económicos es lo que se está discutiendo ahora. Como tu pregunta es, Bien. ¿cuál es la esperanza para la Argentina, sobre todo en un día de Sí, crisis? El sí. próximo gobierno va a ser peronista, debería ser peronista, tenemos muchas posibilidades de serlo. Estamos Mm. discutiendo ahora cuál va a ser la política económica, si Te entendí. ayornada la política económica de la década ganada o va Ya te a entendí. ser otra vez la tontería progresista, Ya te de entendí. devaluar, salir a buscar Ya te entendí. Ya te endeudamiento entendí. afuera, no confiar en la industria. A mí me tocó discutir en nuestro gobierno si teníamos que tener acero o aluminio. Se saldó esa discusión diciendo, miren muchachos, que este es un gobierno peronista y naturalmente vamos a seguir fabricando acero y aluminio. Así que esa discusión, bueno, era un ejercicio teórico, macanas. Cuando les tocó gobernar, fueron en contra del acero y fueron en contra del aluminio. Sí, tal Y cual, ahora que tenés mi razón. ley te plantea fundir las acerías, por eso exporta la chatarra, ¿no? Imagínate que la prohibición de exportar chatarra es una decisión que tomé especialmente, que se instrumentó bajo un decreto de Cristina, pero el expediente se inicia en la Secretaría de Comercio que yo comandaba, Eso, porque es estabas una vos ahí. estupidez, es como exportar vidrio partido. Sí, El, te entiendo el vidrio perfectamente. Te partido entiendo. no se puede exportar porque es el insumo para hacer una botella nueva, o un envase Ahí va, nuevo, o lo que ahí quieras. va. Y la chatarra es Te básico para poder digo, hacer acero. Guillermo, Pero ¿cuál un es el montón de atractivo con la gracias. chatarra? Que no vas a tener acerías en la Argentina, esa es la gracia. Te digo un montón de gracias. Nos estamos viendo en el camino. Muchísimas gracias. Gracias amigo, gracias por tu tiempo y bueno, vamos a tener un buen año si esto se termina dentro de la ley y el orden, que es lo que tiene que pasar. Te mando un abrazo amigo, chau chau. Igual, gracias.